Hola, buen día. Bienvenidos a la clase virtual de legislación y normativa aplicada en el sector salud. Vamos a empezar con esta primera clase que habla de introducción a la legislación, en donde vamos a conocer diferentes conceptos básicos para poder entender la materia. Es importante también conocer los objetivos de la clase de legislación y normativa en el sector salud. Lo importante de esto es, primero, entender como tal qué es una ley, qué es una norma, qué es un deber, qué es una sanción, para nosotros determinar y después entender cómo va a ser aplicado en el área de la terapia física. Es importante conocer la normatividad y las leyes bajo las que se rige el acto, el acto profesional del terapeuta físico, en donde nos va a estipular cómo comportarnos en la área profesional, pero esto ya en un margen legal. Y es importante conocer cómo trabajar para nosotros evitar cualquier tipo de penalizaciones o sanciones por no conocer y por no cumplir esta normatividad. Más adelante vamos a hablar de algunos ejemplos, pero ahorita, por ejemplo, se me ocurre explicarles el de un terapeuta físico no puede elaborar o no puede trabajar con pacientes en un área de la práctica clínica sin una cédula o un título profesional. Si tú, por ejemplo, estás trabajando o eres estudiante o inclusive dentro del servicio social, tú estás trabajando ya como profesionista sin tener un título legal o una cédula que te respalde, puede ser acreedora a una sanción. Por ejemplo, puede empezar con salarios mínimos, que es un monto monetario, o puede ser la revocación de tu cédula o título, y también una de las más graves es la privación de la libertad. Entonces, es por eso importante conocer las normas y las leyes bajo las que nos vamos a regir legalmente como terapeutas físicos. Vamos a empezar. Entonces, como tal, primero debemos de conocer qué son los derechos y para qué sirven. Principalmente el área de la salud tiene que conocer lo que son los derechos humanos. El concepto de derechos humanos es un poquito redundante, ya que los derechos son aplicados a todos los seres vivos o seres humanos. Entonces es un poquito redundante. Los derechos humanos va a ser todos los derechos creados por el hombre y para el hombre para vivir para permitir al individuo desarrollarse en un ambiente de armonía y de paz social, que le permita al individuo, pues como tal, vivir sanamente en una sociedad. Además, son diversas aportaciones que pueden encontrarse respecto al concepto de los derechos humanos, los cuales van a destacar dos ramas principales. Se divide en dos principales doctrinas, en donde viene el origen de los derechos humanos, que es la doctrina naturalista y la doctrina positivista. La parte de la doctrina naturalista define a los derechos humanos como inherentes y vienen como tal de la naturaleza humana y son garantías que le permiten al individuo vivir y desarrollarse plenamente. Después, la luz positivista se refiere a los derechos humanos como constitucionalmente enunciados, que quiere decir, estos ya vienen legítimamente plasmados en una carta magna, por ejemplo la Constitución, que te va a decir que los tienes que cumplir ya más formalmente. Y son estipulados por leyes más altas, en este caso puede ser las partes de la cuestión gubernamentales, y estas más adelante las vamos a explicar. Ahora, ¿qué es el derecho? Hablemos, la legislación y la normatividad pues viene del campo de estudio del derecho. El derecho va a ser el conjunto de leyes y resoluciones, reglamentos creados por un estado o por un país aplicados a una sociedad que vive en determinado territorio. Entonces, esta puede tener un carácter permanente y es obligatorio de acuerdo a la necesidad de cada uno. Es decir, bueno, ya más adelante vamos a definir
que es una ley y que es una norma, pero en este caso el derecho va a estudiar más las leyes que son estipuladas precisamente que no pueden ser violadas y tienen que ser aplicadas obligatoriamente a todos los individuos. Ahora, como dice el punto que sigue, son estrictamente cumplidos por todas las personas que van a habitar en determinada comunidad o territorio y se van a aplicar por igual. Van a garantizar, estos tienen como objetivo garantizar la buena convivencia social y la resolución de los conflictos. Ahora, el derecho nos da a todos sin excepciones la posibilidad de ser iguales ante la ley, que es lo que yo ya les explicaba. Las leyes que son estipuladas dentro de la Constitución mexicana, por ejemplo, las que nos van a regir como mexicanos, nos facilitan que sean aplicados a todos por igual, no importa la raza, el género, las distinciones sociales o inclusive las cuestiones económicas. A todos van a ser aplicados por igual. Esto no tiene que ser una limitante para aplicarlas. Entonces, este es un esquema de igualdad ante la ley. Además, se van a basar generalmente en textos escritos, como yo ya se los había explicado, en donde fundamentalmente las leyes son ya publicadas y no pueden ser cambiadas. Y en este caso, pues las leyes mexicanas se van a estructurar o ver en la Constitución mexicana. La Constitución como tal, pues nos va a plasmar todas las leyes ya previamente debatidas y las cuales nos van a decir cómo comportarnos. Ahora, el derecho va a tener varias divisiones. El derecho administrativo, el derecho civil, el derecho económico, el político y el procesal. Estos son algunas ramas del derecho. También tenemos la parte del derecho a la salud, pero lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora, ¿qué es el derecho procesal? El derecho procesal va a comprender dos ramas principales, el derecho sustancial y el no sustancial. El derecho sustancial va a hacer referencia a las diferentes materias, ya sea normas o reglas, que son parte del derecho penal, financiero, el de la salud. O sea, va a tener un margen más formal. El no sustancial va dentro del derecho procesal, solamente nos va a decir los procedimientos que se deben llevar a cabo para la resolución de los conflictos. Como yo les mencionaba al inicio de la clase, por ejemplo, cuando un terapeuta físico está trabajando y no tiene una cédula profesional o un título profesional, puede ser acreedor a una sanción. Pero no quiere decir que a lo mejor yo soy todavía estudiante de terapia física y estoy dando una terapia sin mi cédula ni mi título expedido todavía o públicamente o profesionalmente. Entonces, no quiere decir que yo ya que doy una consulta, luego me voy a hacer acreedor a una sanción, sino que va a tener un procedimiento que es allí donde el derecho procesal lleva a cabo qué procesos se deben llevar a cabo para que tú seas acreedor. ¿Qué quiere decir? Primero, pues habría alguien que denunciarme o poner, por ejemplo, una denuncia pública o más formal, en donde hay, por ejemplo, en un ministerio público me van a hacer la investigación, tienen que recolectar pruebas de que efectivamente yo estoy trabajando sin un título profesional y después de ahí ya se recurren más procedimientos de investigación. Algunos tienen derecho llegan a finalizar en juicios en donde ya te determinan si puedes expedir tu título o no lo puedes expedir, etc. A lo que me refiero con este ejemplo es ese procedimiento que se va a llevar a cabo legalmente para que se puedan cumplir todas las normas y las leyes aplicadas a todos los tipos de derecho. Después viene lo que es el derecho público. Esta rama va a buscar ser aplicada a esferas dentro de una sociedad, pero equitativamente
al individuo y al Estado. Es decir, aquí a veces se confunde derecho público con derecho civil, o se puede también confundir con que derecho público es defender a esa persona. Pero no, aquí te está diciendo más bien que el derecho público va a ser, su campo de estudio va a ser defender y aplicar las leyes de manera equitativa, tanto al Estado como a la sociedad. Entonces, va a ser todo ese conjunto de normas que se refieren a la organización del Estado y va a regular la relación entre persona y Estado. Es parte del ordenamiento jurídico y pues este derecho público es imperativo, irrenunciable y su interés va dirigido al Estado. Pero como yo ya les explicaba, este va a ser aplicado para tener un orden entre la aplicación de las leyes, tanto personas del Estado como a la sociedad. Entonces, también parte del derecho público es importante saber que no hace como tal defensa al individuo, sino como ya lo mencionaba, va a ser a no hacer ninguna diferencia entre las personas del Estado y las sociedades. Entonces, esa identidad va a contar con una estructura institucionada, jerarquizada y con mucho más poder de figura que el individuo. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. También, como yo ya les mencionaba, debe de dejar de lado las cuestiones individuales, o sea, es decir, no porque tú seas trabajador público, o seas comerciante, o seas diputado, va a ser un cambio para la aplicación del derecho, sino es aplicarse como tal a todos por igual. Entonces, hay que dejar de lado los privilegios o los poderes que tú tienes como servidor público o como ciudadano. Entonces, el derecho público va a regular y organizar la existencia de esas entidades públicas para que en teoría estas leyes sean aplicadas por igual. Y aquí les puse un ejemplo en esta imagen, o sea, es la forma de aplicación entre el gobierno y los ciudadanos. Ahora, todas estas leyes que estudian el derecho público, el derecho financiero, el derecho a la salud y los diferentes tipos de derecho, ¿en dónde van a ser plasmados? Van a ser plasmados dentro de la Constitución. Esto solamente es para recordar un poquito de qué se trata. Yo sé que ustedes ya la conocen, pero es importante retomar para nosotros saber en dónde van a estar estipuladas todas esas leyes bajo las que nos vamos a regir. Entonces, ¿qué es una Constitución? Pues como tal, tiene un carácter jurídico y político que tiene un poder constituyente para la aplicación y fundamentación de todas las leyes que van a ser aplicadas. Entonces, tiene un carácter de norma suprema, que quiere decir todo lo que esté dentro de la Constitución es una ley suprema y es irrevocable. Es decir, que es aplicado y que nadie lo puede abolir, sí lo tienes que poner. Entonces, nuestra Constitución mexicana fue principalmente fundada en el año 1917, y aquí les pongo una imagen de esta, en donde se considera como la Carta Magna que se rige actualmente en México, en donde van a estar publicadas todas las leyes mexicanas. Es el marco, aquí dentro de la Constitución mexicana se considera como el marco político y legal para la organización y relación del gobierno federal con los mexicanos y los individuos que viven dentro de un país, que en este caso pues es México. La Constitución mexicana de 1917, como ya les explicaba, fueron donde México consigna las llamadas garantías sociales e inicia con el constitucionalismo social. Es decir, a partir de este año y de la publicación de la Constitución, se generaron leyes que a partir de ese momento eran necesario cumplirlas y legalmente obligatorias. Aquí hay que contemplar que dentro de esta Constitución habla de derechos sociales que abarca desde los artículos 27 y el 123, que más adelante vamos a explicar. También hace un análisis de los
de los textos constitucionales dentro del año 1857 a 1917, en donde se observan los derechos humanos como concepciones abstractas y de alta influencia naturalista. Ahora, la Constitución se va a dividir en varios títulos. El título primero está dividido en 3 capítulos y va del artículo número 1 al 38. Va a tener, como ya lo mencionamos, 3 capítulos. El primero va a hablar específicamente de los derechos humanos y sus garantías. Entonces, todos los artículos dentro del capítulo 1 van a hablar de este objetivo. El capítulo 2 trata de los mexicanos y la nacionalidad mexicana. El capítulo 3 trata de los extranjeros y el capítulo 4, dentro del título primero, va a hablar de los ciudadanos mexicanos. El título segundo está dividido en 2 capítulos principalmente, que va del artículo 39 al artículo 48. El capítulo primero habla de la soberanía nacional y la forma de gobierno. El capítulo 2 nos va a hablar de las partes integrantes de la federación y del territorio nacional. Ahora, bueno, voy a hacer una pausa en por qué saber los títulos y los capítulos y en cómo se dividen las leyes y las normas dentro de la Constitución. Porque cuando tú lees, por ejemplo, una parte legal, va a haber parte del título segundo dentro del capítulo 1, bis 3, por ejemplo. Entonces, las cuestiones legales sí están bien fundamentadas a la hora de defenderse ante la ley. ¿De dónde va a salir capítulo 1? Del artículo tal, de si es bis 1, si es bis 2, si entra del capítulo. Entonces es importante determinarlo para nosotros poder buscar una ley en caso de que lo estemos leyendo. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con el título tercero de la Constitución. Este va del artículo 49 al 107 y aquí habla de la división, principalmente habla de la división de los poderes. Entonces se divide en 3 capítulos. El capítulo 1 habla de la división de los poderes. El capítulo 2, bueno, como tal el título va a hablar de la división de los poderes. El capítulo 2 va a hablar del poder legislativo y el 3 va a hablar del poder ejecutivo y el 4 va a hablar del poder judicial. Entonces aquí como tal se ve la división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Esto los vamos a explicar más adelante. El título cuarto contiene 7 artículos nada más y es desde el 108 al 114 y aquí habla de las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonio del Estado. Aquí dentro de este título sí hay leyes que nos interesan porque te dice cómo comportarte como servidor público. En esta parte pues entra la cuestión de áreas de la salud. Entonces es donde más artículos vamos a encontrar que nos competen a nosotros conocerlos. Después viene el título quinto. En este va a contener 8 artículos que va del 115 al 122 y habla de la división de los estados y del Distrito Federal. El título sexto tiene solamente un artículo que nos habla, bueno, que es el artículo 123 y nos habla de la defensa del trabajo y la prevención social. Este es súper importante también conocerlo porque también nos compete como área de la salud y trabajador a la hora de las cuestiones legales. Después viene el título séptimo, este es un poquito más largo y vienen más artículos, va del 124 al 134, vamos a tocar algunos de los más importantes como el 124, el 128, el 130, el 33 y el 34. Todos estos van a hablar de las prevenciones generales que vamos a tener como funcionarios federales. El 128 nos habla, por ejemplo, como funcionario público sin excepción alguna, debes de tomar su cargo y debes de tomar protesta. Bueno, esto es un poquito más englobado a las cuestiones de cómo debe de trabajar un
un servidor público, pero dentro de las cuestiones del Estado o gubernamentales. Por ejemplo, los diputados o los gobernadores. Entonces estas leyes van un poquito más dirigidas en eso. Después tenemos el título octavo, que contiene igual solamente un artículo, que es el 135, y este nos habla de la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí les puse una imagen en donde nos habla los cambios que han tenido o las reformas en los artículos que se han tenido desde la Constitución de 1917. Entonces, desde 1917 a la actualidad, la Constitución ha sufrido 486 cambios. ¿Qué quiere decir? O sea, no nos referimos bajo las leyes que se crearon desde 1917, porque estas pueden ser cambiadas en base a la necesidad y los cambios culturales y con los avances científicos y biológicos que cambian. Entonces, en este título octavo va a hablar de todos los cambios y las reformas que pueden tener los artículos originales de la Constitución de 1917, y aquí les pongo una imagen en donde la Constitución desde 1917 ha tenido 486 cambios, en donde a través de cada sexenio y cada presidente ha tomado la decisión de reformar algún artículo. No nos regimos bajo los mismos artículos que vienen en esta Constitución. Sin embargo, el derecho se encarga de evaluar y seguir estudiando el comportamiento del individuo, y en base a las necesidades que tenga para vivir en armonía, o a las necesidades que tenga junto con los cambios tecnológicos, etcétera, que conlleven a cambios en las vivencias sociales, pues se busca, en base a la necesidad, se busca el cambio en los artículos originales que vienen en la Constitución. También viene lo que es el título noveno. Ese contiene un artículo que es el 133 y nos habla de la inviolabilidad de la Constitución, que como ya les explicaba, aquí en este artículo principalmente te va a decir, es aplicado a todos por igual y no se aplica la ley, no conozco la ley o no lo hice porque no lo conocía, sino de que aquí te dice, todo individuo que viva dentro del territorio nacional tiene que cumplir las leyes que vienen dentro de nuestra Constitución. Ahora, el artículo 136 nos dice como tal, esta Constitución no perderá su fuerza ni vigor aún cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. Es decir, pues no importa en qué tiempos esté, se va a aplicar a todos por igual. Muy bien, entonces hasta aquí terminamos con la parte de la Constitución y la división. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito de conceptos que necesitamos saber para nosotros poder entender esta materia. Hablemos de legislación. ¿Qué es la legislación? Bueno, se denomina legislación al cuerpo de leyes que regularán determinada materia o ciencia, ¿ok? Y va a ser el conjunto de leyes a través de las cuales se va a ordenar la vida dentro de un país. Es decir, en base a las necesidades de una región se van a determinar estas leyes y se van a estipular para delimitar el comportamiento y evitar el libre albedrío dentro de esta sociedad. En donde también, bueno, la legislación va a establecer aquellas conductas y acciones aceptables o las que son rechazables de un individuo, de una institución o de una empresa. Estos tienen diferentes jerarquías y esas las vamos a hablar más adelante. La legislación también habla de cada ley debe de ser respetada y cumplida por todos los ciudadanos para contribuir al bien de la sociedad. En caso de que esto no se cumpla, como yo ya los había explicado, nos vamos a ser acreedores a una sanción legal. Como yo les ponía el ejemplo de si yo trabajo sin una cédula o un título, puedo ser acreedor a una sanción.
Sí, ¿ok? Entonces también, por ejemplo, hay normatividad y leyes que te van a estipular cómo deben de ser las características estructurales, por ejemplo, de una clínica de rehabilitación, las medidas que debe de tener, o por ejemplo, en una por cuántos cajones de estacionamiento, cuántos deben de ser de, digamos, para personas con discapacidad, o el uso de las rampas, o el tamaño de las puertas para que pueda pasar una silla de ruedas, o las cuestiones de bioseguridad, que en este caso pues nosotros no manejamos tantos residuos biológicos, sin embargo debemos de conocerlo, bajo qué normas tengo que tener tanto estructural como física, los permisos que tengo que cumplir para la hora que yo quiera abrir, por ejemplo, un negocio una clínica, perdón, de rehabilitación física, qué permisos tengo que tener, a dónde tengo que acudir y qué normas tengo que cumplir, ¿ok? Si no cumplo con ellas, pues voy a ser acreedor a una sanción. Ok, entonces la legislación de un Estado democrático se va a comprender, como ya lo hemos mencionado, que va a ser a todos los ciudadanos aplicados por igual. Entonces, por ejemplo, está conformado por una Constitución Nacional, que en este caso ya se les explicaba, la Constitución Mexicana, y pues esta se va a regir principalmente por tres poderes, como ya lo habíamos mencionado también, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Las leyes como tal pues son producto de las cuestiones del poder legislativo, porque va a ser el encargado de legislar y analizar en base a las necesidades de una determinada región, para crear nosotros leyes. El poder ejecutivo va a ser encargado de tomar las decisiones y ejecutarlas, y el judicial solamente se va a encargar de controlar y juzgar si se están cumpliendo o no estas leyes, pero tiene que ser encargado de que se cumplan. Ahora, ¿por qué es importante nosotros seguir las leyes o las cuestiones de legislación? Como yo ya les explicaba, estas nos facilitan vivir en un área de armonía, en donde tú te puedas desarrollar como individuo dentro de una sociedad. Pero si estas no nos dijeran cómo limitar nuestro comportamiento, pudiéramos llegar a las cuestiones caóticas. Por ejemplo, una de las principales que vienen de luz naturalista es las cuestiones del respeto, ¿no? Si no existiera, por ejemplo, estas leyes o normas o regla, o digamos, como lo quieran ustedes llamar, decreto, ley, norma, que te digan, debes de respetar las cosas de los demás o las cuestiones de los demás, o por ejemplo, el entrar a una casa ajena se llama allanamiento, y si no quiere decir que yo me pueda meter a cualquier casa, sino que hay leyes que te delimitan cómo comportarte. Y si no existieran estas leyes que te dijeran esta conducta sí se permite y esta no, llegaríamos a lo que es una sociedad caótica, en donde no podría desarrollarte o vivir plenamente como individuo o como ciudadano. Bueno, también, otro ejemplo que podríamos dar aquí es, en el área de terapia física, nosotros lo que nos importa muchísimo saber es las cuestiones de los pseudoprofesionales. ¿Qué quiere decir? A nosotros como estudiantes de terapia física o como profesionales del área de la salud, nos cuesta cierto tiempo de entrar a una licenciatura o entrar digamos, a cuestiones de formación o de educación que te permitan lograr ese título profesional. Y entonces, pues tú te avientas tus 4 años de carrera, tu año de servicio social, tu presentación de tesis, etcétera, tu titulación, y formalmente tienes que esperar todavía entre medio año a un año completo para que te llegue tu cédula y te acrediten como profesional y te den tu título. Entonces, estamos hablando que es una larga jornada para tú ser un profesional de la salud. Pero, por ejemplo, los pseudoprofesionales, ¿qué quiere decir? Las personas que hacen tu ejercicio profesional sin un título profesional y que cobran lo mismo sin tener digamos, ese título, pues es un poquito injusto, ¿no? Entonces, las leyes y las normas te van a decir, oye,
tienes que tener cierto nivel de conocimiento y cierto título profesional para poder ejercer esta actividad. Por ejemplo, la de terapia física y rehabilitación, no cualquiera puede rehabilitar o hacer esas cuestiones, digamos, de tu ejercicio profesional. Entonces, también es importante delimitar lo que es justo y injusto para una persona. En este caso, pues lo justo sería que todos nos rigiéramos y que cumpliéramos con esta parte de formarnos profesionalmente y además que hablamos de cuestiones éticas. Ahora, ¿qué es una norma? Bueno, pues la norma va a ser toda aquella ley o regla que se va a establecer para ser cumplida por un sujeto en un espacio específico. Entonces, estas normas son las pautas de ordenamiento social que se va a establecer en una comunidad humana para organizar el comportamiento, las actitudes y las diferentes formas de actuar para no entorpecer el bien común. Y entonces, bueno, no sé si se alcanza a ver la imagen, pero como que el carácter de norma puede ser legal o no. Por ejemplo, como aquí nos dice, es regla que debe ser dentro de una sociedad. Desde, por ejemplo, van a tener normas en casa, por ejemplo, el de tienes que respetar a tus hermanos y no se puede fumar dentro de espacios cerrados o no. Bueno, van a ser como normas un poquito no tan formales. Sin en cambio, pues se deben de cumplir para poder vivir sanamente. Ahora, a diferencia de la norma, viene lo que es una ley. Una ley sí va a ser una norma jurídica dictada por una autoridad pública competente o en general, como ya lo hemos dicho, estas son publicadas dentro de una constitución y estas sí tienen la función de que deben de ser de cumplimiento obligatorio y estas, al ser más formales, son aplicadas y no pueden ser violentadas. Entonces, ¿quién hace la ley? Como ya les hablaba, el poder legislativo o los legisladores van a estudiar en base a la necesidad de esa sociedad las leyes que tengan que aprobar para poder vivir plenamente. Ahora, ¿qué características va a tener una ley? Bueno, va a tener principalmente 5 características, que es generalidad, obligatoriedad, permanencia, de conocimiento conciso, abstracta e impersonal. Entonces, la primera que habla de generalidad es que debe de ser cumplida por todos los que viven en una determinada región. Obligatoriedad se refiere a que otorgan deberes jurídicos y que debe de ser cumplida estrictamente. De permanencia, que es a partir de la publicación de una ley, bueno, hay algo que se llama Diario Oficial de la Federación, que, bueno, de hecho viene dentro de sus referencias que les pongo en Schoology. El Diario Oficial de la Federación es el que tiene actualmente, de hecho se utiliza, antes era un diario como tal, era impreso, ahora se utilizan las páginas web, en donde aquí te van a poner o actualizar cada vez que bueno, vaya la redundancia, se actualicen las leyes y las normas, pues aquí las puedes encontrar. Entonces, de permanencia se refiere a partir de la publicación oficial, que es aquí en el Diario Oficial de la Federación, esta no tiene un tiempo de cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Ahí la publico y se debe de cumplir 2 días. No tiene un tiempo de aplicación, pero sí la debes de cumplir a partir de que se publica en adelante. No tiene un periodo de caducidad, se podría decir. Ahora, nadie puede argumentar que no se cumplió por no conocerla. Entonces, por ejemplo, ustedes me pueden decir, ay no, pues es que yo no saqué un permiso o una licencia sanitaria para mi consultorio porque no lo sabía. No, porque sí te puede ser acreedor a una sanción aunque no la conoces. Esa es la característica también de la ley.
abstracta e impersonal, lo que implica que una ley no se concibe para resolver un caso en particular, sino que mueve la generalidad de los casos para abarcar a todos. ¿Qué quiere decir? No nada más voy a ponerle enfoque a solamente un problema, sino que tengo que, bueno, aquí las leyes tienen que ser capaces de poder resolver conflictos en general. Ahora, ¿qué es un decreto? Pues también, el decreto va a ser aquella decisión que emana la autoridad competente en aquella materia de su incumbencia que se hará pública de las formas prescritas. El decreto ley es generalmente procedente dentro del Poder Ejecutivo y va a tener como tal contenido normativo y reglamentario, lo cual su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. ¿Qué quiere decir? Una ley te va a decir cómo comportarte, pero el decreto va a ser todas esas normas que te va a dirigir dentro de una profesión. Por ejemplo, en el área de la salud hay lo que son normas oficiales del área de la salud o la Ley General de la Salud. Entonces, dentro de la Ley General de la Salud va a venir toda la normatividad que tú debes de cumplir como profesional de la salud. Después también viene, además de ley, norma, decreto, vienen las cuestiones de deberes. Igual tiene un margen inferior a los que ya mencionamos. El término deber hace referencia a la actividad o acto o circunstancia que implica una determinada obligación moral o ética, como yo ya les decía. En el área de la terapia física, por ejemplo, vamos a tener deberes éticos. ¿Qué quiere decir? Bueno, está lo que es el código de ética del profesional de la salud y específicamente también hay códigos de ética y de bioética profesional dentro del área de la terapia física, que igual es otra clase que vamos a ver más adelante, en donde te va a decir qué puntos éticos debes tú de cumplir o es tu deber como profesional de la como área de la salud o como trabajador de las áreas de la salud, tú debes de cumplir éticamente y no debes de que se conviertan en un deber, ¿ok? Y pues se relacionan con determinadas actitudes de todos los seres humanos, independientemente a su origen, etnia, edad, profesión, etc. Entonces, aquí es lo que yo les explicaba, es el deber que debes de cumplir de acuerdo a la actividad que tú desempeñes profesionalmente, pero se convierte en un deber. Ahora, el deber también da a la humanidad la posibilidad de vivir en paz, al igual que la norma, el decreto y la ley, pues el deber también te da la posibilidad de vivir en paz, con dignidad y con ciertas comodidades. Los deberes entonces se convierten como en uno de los puntos más importantes de todos los sistemas de la ley y de las constituciones nacionales, porque tienen que lograr objetivos en común o comunitarios para, por ejemplo, si tú tienes una ley, pues ese es tu deber cumplirla, ¿no? Entonces, es súper importante porque de aquí parte el cumplimiento de normas, decretos y leyes. Después, bueno, lo que hablamos de normas, decretos, leyes, bueno, ¿quién va a ser determinado en encargarse de hacer las leyes o de decretarlas o de cambiarlas o de ejecutarlas? Bueno, pues viene aquí lo que es la división de poderes, que ya lo habíamos hablado anteriormente, y entonces va a establecer tres principales poderes, que es el poder legislativo, que está conformado por el Congreso de la Unión, el Senado de la República y la Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo está principalmente o va a recaer en el Presidente de la República, y el Poder Judicial va a estar conformado por la Corte de Justicia de la Nación, la cual está formada por 11 ministros. Bueno, ya sabiendo por quién están formadas, vamos a hablar un poquito del rol que tiene cada una. El Poder Legislativo va a tener el cargo principalmente de tomar decisiones, la administración de
el gobierno, ya sea económica, social, educativa, política, en las cuestiones de salud, etc. Entonces aquí el Poder Legislativo va a tener que estudiar la necesidad que tiene esa sociedad. Por ejemplo, no va a ser la misma necesidad que se tiene en el área de salud o en las cuestiones económicas o sociales o educativas, y no son las mismas leyes. Cada área va a tener necesidades distintas. Entonces el Poder Legislativo tiene que estudiar para poder tomar decisiones y poder crear nuevas leyes o nada más reformarlas. El Poder Ejecutivo, su función, como vaya la redundancia, el Poder Ejecutivo es ejecutar las leyes que ya se aprobaron previamente por el Poder Legislativo para poder dirigir esa política, ya sea económica, social o financiera, y esta, como ya lo habíamos mencionado, es conformado principalmente por el presidente. Por último, tenemos el Poder Judicial, que se va a encargar de administrar la justicia en la sociedad a través, digamos, de la aplicación de esas leyes que los otros dos poderes ya se encargaron de legislarlas, de reformarlas, y ahora hay que ejecutarlas. Entonces el Poder Judicial se va a encargar de que todo el mundo cumpla esas leyes. Y pues también de resolver, por ejemplo, los conflictos que se llegan a presentar. Ahora, es importante hablar también de lo que es el derecho civil. El derecho civil va a agrupar todas las normativas, regulaciones y leyes que existen en torno a las relaciones y vínculos de los ciudadanos. No es nada más que eso. Y es esencial para el ordenamiento y la organización de una comunidad. Otro tipo de derecho que también tenemos es el derecho financiero, y este como tal tiene el objetivo de manejar todas las cuestiones económicas dentro de un país, un estado o una ciudad. Es por eso que se hace como la repartición y las jerarquías en cuanto a las cuestiones legales para poder encargarse de estas. Aquí el financiero nada más se va a encargar de ver cómo están las cuestiones financieras dentro de una región y para poder mantenerlas o qué pasa con esto. Y las medidas que requieran tener, por ejemplo, si de acuerdo al presupuesto que se tenga dentro de una región. Entonces, de eso se encarga el derecho financiero. Así es la última. Entonces, bueno, ya sabiendo estos conceptos, de qué es una norma, qué es una ley, qué es un deber, qué es un decreto, quién lo hace, en dónde vienen escritas, en dónde las puedo yo encontrar. De aquí es importante conocer estos conceptos porque en la siguiente clase ya vamos a ver como tal lo que es la Ley General de Salud, que es donde se va a ver, donde van a venir todas las leyes en donde el profesional de la salud se debe de regir para poder trabajar en su área profesional. En este caso a nosotros nos compete saber la Ley General de Salud y los artículos que más nos interesan para nuestro acto profesional como terapeutas físicos. Entonces, por hoy vamos a dejarle hasta estos conceptos. Es importante que vayan viendo lo que es la Ley General de la Salud para la siguiente clase. Muchas gracias.